Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El conflicto entre Palestina e Israel comenzó en mayo de 1948, aunque la migración y asentamiento judío en el territorio tiene sus orígenes en 1881. Por décadas, la invasión al territorio palestino ha significado una escala de violencia que ha dejado estragos a nivel político, cultural y económico en ambos bandos. Hoy, la alerta internacional se fija en la expansión del conflicto en Medio Oriente. Hace un año, el 7 de octubre de 2023, el grupo Hamas llevó a cabo un ataque en el sur de Israel que dejó más de 1,200 muertos, la mayoría civiles, y que tuvo como resultado la toma de rehenes, incluidos niños y ancianos. Como respuesta, las fuerzas israelíes detuvieron a miles de palestinos, muchos de ellos sin cargos ni juicio. Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas ha revelado graves abusos como torturas y condiciones inhumanas en las prisiones israelíes. En este sentido, la comunidad internacional ha expresado su total desacuerdo en torno a la violencia ejercida por ambas partes en el conflicto. La ONU y varias organizaciones en pro de los derechos humanos han hecho un llamado urgente para el cese inmediato de las hostilidades y la protección de los civiles. Más de 140 países han reconocido a Palestina como un Estado pleno de derecho. 139 mantienen relaciones diplomáticas, incluidos Rusia, China, Corea del Norte y la mayoría de los países árabes. Pese a lo anterior, países pertenecientes a la G7, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, siguen sin reconocerlo. La ONU ha expresado serias preocupaciones sobre la situación en Gaza, calificando recientemente los eventos en el territorio como genocidio. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha acusado a Israel de crímenes contra la humanidad como exterminio, uso del hambre como arma de guerra, castigo colectivo y destrucción intencional de infraestructura sanitaria. Adicionalmente, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación militar israelí de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza el 19 de julio del presente año. No obstante, Israel ha ignorado esta decisión y ha continuado con su política de ocupación y expansión. En este contexto, la estrategia israelí se centra en desmantelar el arsenal de Hezbollah, grupo musulmán militante apoyado por Irán. Esto para establecer un estado de emergencia que facilite acciones militares en Gaza y la expansión de asentamientos en Cisjordania. El pasado martes 17 de septiembre del presente año, varios dispositivos conocidos como buscapersonas explotaron al mismo tiempo en varias partes del Líbano, incluida la capital, Beirut, y en varias ciudades del valle central de Bekaa, bastiones de Hezbollah. Con información de BBC News Mundo, Amnistía Internacional, Animal Político, Nexos, Noticias ONU, CNN, El País y Política Exterior, mi nombre es Sofía Gamboa, quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate.
Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle un like. Para el episodio de esta noche, que es 7 de octubre, hablaremos sobre Israel, Irán y Líbano, la escalada del conflicto. Y para ello tenemos la entrevista con la maestra Marlene Hernández. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene maestría en Estudios de Asia y África con especialización en Medio Oriente por el Colegio de México. Actualmente colabora en el proyecto Autoritarismo y Militarismo en Medio Oriente tras la crisis sanitaria de 2020. Nuevos ejes de análisis, y entre sus líneas de investigación se encuentran el arte popular palestino, diplomacia cultural y economía creativa en Medio Oriente, así como las luchas de las mujeres en Palestina. Marlene, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias por invitarme a este espacio de análisis sobre una situación pues tan vigente y tan importante. Así es. A nuestro público quiero aquí hacer una pequeña mención de que estamos grabando esta entrevista el martes 1 de octubre, justamente a unas horas del ataque de Irán a territorio de Israel. Y ahorita vamos a analizar también esta situación, ya que al parecer tenemos una escalada del conflicto. Pero antes de pasar a esta parte, quiero hacerte la siguiente pregunta, Marlene. El pasado sábado 28 de septiembre, y tras el bombardeo de Israel a Beirut, capital del Líbano, el ejército de Israel declaró que había asesinado a Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, grupo político creado como resultado de la resistencia a la ocupación israelí. Marlene, ¿nos puedes comentar un poquito quién era Nasrallah y quién podría sustituirlo? Y además, ¿cuál sería el siguiente paso de Hezbollah en este conflicto? Claro, Carlos. Primero que nada, pues Hassan Nasrallah era el líder político de Hezbollah desde 1992 y de hecho fue pues líder después de que un helicóptero de combate israelí justamente matara a su predecesor Abbas al-Musawi. Entonces ya vemos que esta línea de asesinatos de líderes, tanto de Hezbollah de Hamas, pues ha sido una constante por parte de Israel. Como bien lo mencionas, Nasrallah había sido, nuevamente lo menciono, secretario general de Hezbollah en 1992. Un líder muy carismático, muy querido por no solamente seguidores de Hezbollah, sino dentro del Líbano y también en Irán. Por lo que sí resulta como un reto poder encontrar a un líder que lo reemplace pues para el liderazgo de este grupo político que tiene ala militar. Y bueno, esto también es porque justamente como lo vemos hoy, 1 de octubre, se prevén muchos ataques, tanto por parte de Israel como por otros actores, ¿no? Entonces, en este ambiente de pues escalada militar, encontrar un sucesor de Nasrallah resulta pues muy difícil, aunque hay dos figuras que pues salen a relucir en esta pregunta de quién será el sucesor. El primero es Hashim Safieddine. Él es un clérigo, libanés, chií. Es un alto funcionario también de Hezbollah y es el primo materno de Hassan Nasrallah. También es jefe del consejo ejecutivo de este mismo grupo político y pues supervisa varios asuntos políticos de Hezbollah. Entonces él es como la persona a la que se le puede designar como el siguiente sucesor. Pero también tenemos a otra persona que es Naim Qassem. Igualmente es miembro de Hezbollah, es un clérigo, es un político y es subsecretario de Hezbollah desde 1991. Y pues algo interesante también de ver en esta noticia del asesinato de Hassan Nasrallah es que lejos de provocar como un desaliento entre la población, entre la población libanesa, entre los miembros de Hezbollah, entre la población palestina, se ve más bien como pues un ambiente de querer responder, ¿no? De querer
de no quedarse con las manos cruzadas y por el contrario, no solamente vengar a este mártir, sino pues también hacer justicia por los actos de violencia llevados a cabo por Israel. Muy bien, Marlene, muchas gracias por tu respuesta. Y esto me da pie a la siguiente pregunta. El portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, dijo ante medios de comunicación que la guerra se acabaría si se alcanzan 3 objetivos: devolver a 101 secuestrados en la Franja de Gaza, 101 secuestrados israelitas que se encuentran en la Franja de Gaza, desmantelar militarmente a Hamas y que su población civil, la de Israel, tenga las condiciones de seguridad para regresar a sus hogares en el norte de Israel. Pero con sus acciones lo que estamos viendo es que esto es mentira, esto solo es propaganda, ya que su verdadero objetivo es la limpieza étnica y la expansión territorial. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, creo que bien lo mencionas, realmente como hemos visto, estos funcionarios como Ronnie Kaplan, pues lo único que han hecho es tratar de reforzar este discurso de que Israel es la víctima de esta situación, que está en constante amenaza no solamente por Hezbollah, por Hamas, por Palestina, sino por todos los países árabes, ¿no? Ellos quieren básicamente construir un statu quo en el que no solamente su seguridad esté dada, sino también su poderío y dominación sobre Palestina, Líbano, Siria, Yemen, Egipto. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que quieren no tener ningún tipo de oposición, pero no quieren o no piensan asegurar que ellos, o sea, que Israel, también va a comprometerse a llegar a un ambiente de paz, es decir, a dejar de despojar a los palestinos de sus hogares en Cisjordania, de dejar de bombardear la Franja de Gaza, dejar de bombardear Siria, Yemen, que respetará el derecho, por ejemplo, al retorno de millones de palestinas y palestinos que se encuentran en la diáspora, que no realizará más incursiones ilegales en Cisjordania, ¿no? De eso no hablan. A eso no se quieren comprometer. Entonces, a mí esto me suena y me recuerda mucho a las negociaciones y a los acuerdos de Oslo de 1993, en los cuales, pues justamente estas cuestiones tan importantes como para el lado palestino principalmente, como el estatus de Al-Quds o Jerusalén, los refugiados palestinos, es decir, su retorno, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, y ya recientemente también están planeando construir asentamientos ilegales en la Franja de Gaza, así como la seguridad y en fronteras y en general en el territorio palestino, pues, bien lo digo, están excluidas. Y así, por ejemplo, hoy, 1 de octubre, también Israel anunció que está llevando a cabo incursiones ya terrestres en el sur del Líbano. Y a la par justamente de la respuesta que ha tenido Irán frente pues a los ataques de Israel, que han sido pues el lanzamiento de cerca de 200 misiles balísticos. Ahora bien, con respecto al papel que tiene la comunidad internacional, en particular la ONU, frente a este conflicto, este portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, acusa a Hezbollah de hacer caso omiso desde 2006. Es la ironía de ellos acusar de que hacen caso omiso desde 2006 a la resolución 1701 y 1509 de la ONU, donde dice que no pueden tener armamento al sur del río Litani, en Líbano, justificando sus ataques con esta omisión. Pero mientras vemos que Israel ha hecho caso omiso a 63 resoluciones de la ONU, como son la 181, donde la ONU en 1947 establece la partición de Palestina en 2 estados, la 194 de 1948, donde dice que los refugiados palestinos tienen derecho a regresar a sus hogares, la 242 de 1967, donde se exige el retiro del ejército de Israel de los territorios ocupados, la 446 de 1979, donde se declaran ilegales los asentamientos de Israel en territorios ocupados palestinos, la 478 de 1980, donde la ONU declara como contrario al derecho internacional la ley aprobada por el Parlamento israelí, que declaran que la totalidad de Jerusalén le pertenece a Israel y esta es su capital.
la 799 de 1992, donde la ONU condena la deportación de palestinos y exigía que se garantizara el regreso de los palestinos a sus tierras ocupadas por colonos israelíes, la 1397 de 2002, que es una resolución de la ONU que exigía la existencia de dos estados con sus fronteras plenamente establecidas y pidiendo el cese de todos los actos de violencia, la 1515 de 2003, que reafirma la vigencia de todas las resoluciones anteriores que no he mencionado, o sea, solo he hecho un pequeño resumen, la 2334 de 2016, donde se establecía que los asentamientos israelíes desde 1967 en territorio ocupado no tenían ningún sustento legal, y así se nos podrá llevar todo un programa hablando de todas las resoluciones que Israel ha hecho caso omiso. Bien, ¿qué papel juega la ONU y la comunidad internacional? ¿Pueden hacer algo frente al apoyo incondicional de Estados Unidos y de países europeos como Alemania a Israel? Es una pregunta pues sumamente compleja de poder responder, ya que hemos visto que desde el 7 de octubre ha habido varios intentos, varias reuniones por pues instaurar o llevar, fomentar un ambiente o una situación realmente de paz y de justicia para todas las partes, no solamente para los palestinos, también para libaneses, también para israelíes incluso, ¿no? Esta solución de dos estados ha estado constantemente en la mesa en Naciones Unidas y de hecho recientemente se llevó a la Asamblea General de la ONU sobre pues, este conflicto o esta guerra o este genocidio que Israel está llevando a cabo contra Gaza y bueno, también las incursiones y los ataques que ha tenido hacia otros territorios y poblaciones. Y aunque todos excepto Israel, es decir, el representante, hablaron sobre su preocupación constante e interés de pues ser partícipes de alcanzar esta paz. Pero vemos que en tanto no sea una cuestión vinculante, una decisión de la comunidad internacional, pues no se podrá hacer algo efectivo o algo material. Por ejemplo, y en esta reunión de la Asamblea General, el presidente de Turquía propuso intervenir con un despliegue de fuerzas armadas de la ONU para pues ayudar a Palestina y a Líbano, porque este asunto pues ya escaló regionalmente. Pero pues para intervenir directamente en esta guerra, en esta ocupación, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben estar de acuerdo, en el cual pues se encuentra Estados Unidos. Y hemos visto que Estados Unidos pues tiene un apoyo incondicional a Israel. Asimismo, en la comunidad internacional, pues sí se ha podido crear un contrapeso. ¿Por qué? Porque las acciones de Israel son más que evidentes. Si antes todavía se dudaba de sus objetivos, de sus estrategias, ahora creo que sí las personas pues lo tienen más que claro. Y por ejemplo, pues tenemos otro gran precedente que son las acusaciones por parte de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional para pues establecer que lo que está realizando Israel es un genocidio, ¿no? Entonces, aunque no se lleven a cabo como acciones que se puedan ver directamente en territorio palestino, sí son un precedente importante que no se puede olvidar. Aunque no haya consecuencias que ahorita podamos ver, sí se espera o sí se piensa que tienen como consecuencias en este sentido. Pero por ello, y justamente por la falta vinculante o de este carácter vinculante de Naciones Unidas, es que la comunidad internacional ha recurrido a otras fuentes para pues expresar o para de alguna forma contrarrestar esta situación de apartheid, este genocidio, que es a través del boicot.
aunque no es de una forma institucional a través de Naciones Unidas, los boicots, las sanciones, sí están teniendo repercusiones en los mercados internos israelíes, provocando incluso que su economía ahorita esté sumamente inestable. E igualmente inestable en un sentido social. El apoyo social se está perdiendo. Y esto es porque, pues también muchas más personas alrededor del mundo se están concientizando sobre esta situación. Y abonando a esto, creo que es gracias un poco a las redes sociales, ya que es la forma en que muchas de las personas jóvenes en particular se están enterando de las atrocidades que está ocurriendo en Palestina por parte de Israel, ya que sabemos que los medios hegemónicos, imperialistas, alineados a Occidente, como son todos los canales que uno se le puede ocurrir que hay en Estados Unidos, la BBC, NBC, así como la Deutsche Welle en Alemania, todos estos canales al final manejan la propaganda pro-israelí. Entonces creo que es un poco a través de las redes sociales como el mundo se está dando cuenta de estas atrocidades, de este genocidio. Marlene, aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas bases militares de Estados Unidos y la OTAN existen en el Gran Caribe? ¿O cuál fue el impacto de la Guerra Fría en las relaciones diplomáticas entre los países de Centroamérica y Estados Unidos? Si te interesan estos temas y todo lo relacionado con la presencia de Estados Unidos en el Gran Caribe, te invitamos a leer Geopolítica del Intervencionismo Estadounidense en el Gran Caribe, coordinado por el Dr. Nayar López Castellanos en colaboración con el maestro Pablo Arturo Mariñez Álvarez. En este libro, los autores plantean la importancia de comprender el concepto del Gran Caribe geográfica y políticamente, así como su desarrollo histórico, pues es lo que nos permitirá comprender las nociones del intervencionismo estadounidense. Al comienzo del libro se plantea que, como toda región, el Gran Caribe es una construcción social, intelectual teórica e identitaria. Esta idea deja ver al lector un indicio de las formas de intervención que Estados Unidos ha empleado, a través de las fuerzas militares, los medios de comunicación masiva, el lenguaje, así como a través de las empresas privadas, como la United Fruit Company. A lo largo de los 4 capítulos que componen el libro, aproximaciones al concepto de Gran Caribe, la construcción de la maquinaria intervencionista estadounidense, el Gran Caribe, la región más asediada, y el Gran Caribe en la geopolítica mundial del siglo XXI, los autores desarrollan un análisis de la historia de la región que abarca las formas de gobierno que ha experimentado cada país que la conforman, así como los procesos de colonización que sufrieron después de sus independencias y sus fluctuaciones en la conformación de sus sistemas económicos, políticos, sociales y diplomáticos. López Castellanos y Mariñez Álvarez resaltan la conformación cultural de Estados Unidos para hacer más claras sus decisiones de intervencionismo en los países del Gran Caribe, haciendo un recuento de las diferentes políticas que ha desarrollado a lo largo de la historia: la política del buen vecino, la doctrina Truman o el Gran Garrote. Cuando los marines empiezan a desembarcar en los países de la región para cumplir con el cometido de la política Mahan, fortalecer el despliegue naval para asegurar territorios y gobiernos al servicio de Estados Unidos en una época como la transición de siglo, entre los siglos XIX y XX. Más adelante, el papel que tiene la Guerra Fría en la legitimación de Estados Unidos como un agente de intervención es sumamente importante, y los autores lo dejan muy claro en el capítulo La construcción de la maquinaria intervencionista estadounidense. En este se aborda esta etapa y cómo cambió el panorama de las luchas y la forma de acción y reacción de la región gran caribeña. La Guerra Fría se convirtió en el motor de la intervención de Estados Unidos, pero no fue el único. La caída de la URSS representó la necesidad de encontrar un nuevo argumento para involucrarse en la ideología de los países del Gran Caribe, como Cuba, Haití, Puerto Rico y México, y así poder evitar alteraciones políticas. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Gir Escobar, hasta la próxima. En que si nos están escuchando a través de redes sociales, nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. Estamos hablando con la maestra Marlene Hernández acerca de Israel, Irán y Líbano, la escalada del conflicto a un año
de haber iniciado este. Bien, para continuar con esta entrevista, Marlene, quiero hacer primero el siguiente contexto. En 2004, Israel asesinó a uno de los fundadores de Hezbollah. En 2006, Estados Unidos asesinó al líder de Al-Qaeda en Irak. En 2008, asesinó Israel al líder militar de Hezbollah, Abbas Musawi. Ahí me corregirás, tú tienes muchísimo mejor pronunciación de estos nombres. Este asesinato ocurrió en Damasco. En mayo de 2016, Estados Unidos bombardeó y asesinó al líder de los talibanes en territorio pakistaní. Hoy los talibanes controlan Afganistán. En enero de 2020, Estados Unidos realizó un ataque en Bagdad donde mataron o asesinaron al comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sin embargo, su asesinato no debilitó a las milicias chiitas ni sus ataques contra objetivos e intereses de Estados Unidos. El pasado 31 de julio de este año, en un atentado terrorista en territorio en Irán, por parte de Israel, fue asesinado Ismail Haniyeh, líder político de Hamas y quien fuera además primer ministro de Palestina. ¿A qué voy con toda esta información? Que la propaganda y la táctica de remover amenazas no ha funcionado y la única vía para alcanzar la paz, al parecer, es la descolonialización de los territorios ocupados por parte de Israel. ¿Qué opinas al respecto, Marlene? Vaya, pues creo que en efecto, Carlos, la única vía para alcanzar una verdadera paz, y no solamente estoy hablando para una paz para unos cuantos, sino para una gran mayoría, es este proceso de descolonización y de desocupación de los territorios ocupados, ¿no? Tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, e incluso podríamos ya hablar del sur del Líbano. Pero como hemos visto, el objetivo realmente de Israel y Netanyahu y los altos funcionarios, pues no es asegurar ni llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Pacíficos. Aunque su discurso consiste en, como bien mencionas, remover sus amenazas, ellos más bien las construyen. Ellos configuran todo este discurso de que existen constantes amenazas para su seguridad nacional, para la región y para el mundo, ¿no? Por eso Irán, pues, es el gran enemigo a nivel mundial, ¿no? Por eso está sancionado también desde hace ya varios años. Y que entonces la única forma de defenderse es la vía armada. Es una forma de justificación, si lo podemos ver así. Y esto pues les está costando también una mala reputación a nivel internacional. Sin embargo, pues como también lo mencionábamos anteriormente, siempre que cuente con el respaldo de Estados Unidos, de países de Europa como Alemania, pues será muy difícil poder detener estas acciones pues tan violentas y deliberadas. Y ahora bien, el asesinato de líderes de Hezbollah, de Hamas, de la Guardia Revolucionaria de Irán, y por otro lado, porque no se pueden equiparar a Hamas con Al-Qaeda ni Hezbollah con ISIS, sostiene y legitima la violencia perpetuada pues por Israel y Estados Unidos. Pero pues hasta que Israel no cese de cometer estos actos de violencia contra la región, no solamente contra población palestina, contra civiles, contra niños, niñas, mujeres que no tienen absolutamente nada que ver en cuestiones pues de seguridad o no pueden ser catalogados como una amenaza. Hasta que esto no cese, las personas seguirán resistiendo y levantándose de alguna u otra forma para resistir, para luchar contra todas estas formas de injusticia social. Entonces esto nos lleva justamente a una situación cíclica en la que si algo no termina, pues va a seguir reproduciéndose y va a seguir habiendo respuesta por parte de diferentes grupos, no solamente islamistas, también seculares, también organizaciones, ¿no? Y pues Estados Unidos e Israel principalmente siempre se van a aprovechar de este ciclo del que estoy hablando, y también otros actores como las industrias o la industria armamentista. Claro. Pues Marlene, ya para ir cerrando este programa, ya por último, algunos analistas afirman que la invasión al Líbano es solo un movimiento más de Israel para poder atacar y balcanizar Irán,
como ya lo mencionas, a Irán lo tienen catalogado como el principal enemigo de Occidente. Incluso Putin tuvo una reunión de seguridad de emergencia en cuanto supo de la invasión al territorio libanés. A esto se suma que, y como lo mencioné al principio de este episodio, hace unas horas Irán lanzó yo tengo el dato de que fueron alrededor de 400 misiles contra complejos militares de Israel, en particular contra bases de inteligencia del Mossad que se encuentran en las afueras de Tel Aviv. Esto como respuesta legítima de Irán por el asesinato de Ismail Haniyeh dentro de su territorio por parte de Israel. Irán además advirtió que si Israel reacciona militarmente de vuelta, se enfrentarán a una respuesta aún más contundente y aplastante. ¿Cuál es tu análisis de este escenario que pareciera haber tomado una nueva dimensión con este ataque por parte de Irán? Este escenario es el que se ha querido evitar desde hace ya un par de meses, un escalamiento a nivel regional. Pero es que estos ataques que Irán lanzó hace unas horas, sí fueron como una respuesta contra no solamente el asesinato de Hassan Nasrallah, también, y lo mencionas muy bien, el asesinato del líder de Hamas, pero no solamente al Haniyeh, sino después asesinaron también en otra incursión al que estaba, o al nuevo líder de Hamas, del Haniyeh, que había sido asesinado en abril, de Fatah al-Sharif Abu al-Amin. Entonces ha sido un ataque constante, y no solamente hacia estos dos grupos o al pueblo palestino. Israel la última semana ha estado llevando ataques simultáneamente en Franja de Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, en Yemen. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta o cuáles han sido las consecuencias de de estas acciones, de estas incursiones, de estos bombardeos? Realmente en la comunidad internacional, o lo que se puede conocer como comunidad internacional, pues no ha habido una consecuencia directa o material, como lo mencionábamos, a través de la vía institucional. E Irán respondió justamente como mandando un mensaje, creo yo, que es bastante claro, que no puede estar arremetiendo en la región sin tener ciertas consecuencias. Ahora bien, no es que su servidora apoye el escalamiento, ¿no? Pero, pues Irán se establece como un líder regional en Medio Oriente, y pues como lo hace a través de estos ataques. Y también recordando que Irán tiene un proyecto nuclear que, lejos de que consista en que ellos tienen la bomba nuclear, es más bien un poder disuasivo que ellos están utilizando. Asimismo, estos ataques creo que son más bien una cuestión disuasiva, de que puede haber consecuencias que nadie más está tomando medidas al respecto, que ellos sí lo pueden pues realizar. Ahora bien, no es el mejor escenario, porque se tiene el discurso o la estrategia perfecta para justificar la intervención directa de Estados Unidos en la región, y esto como una forma de retomar su influencia y su poderío en la región, que se dice que puede estar amenazada por las influencias de China, de Irán, ¿no? Entonces también es una forma en la que Estados Unidos puede recuperar su poderío y su influencia en la región. De hecho, hace unos momentos, en un comunicado del Pentágono, se dijo oficialmente que Estados Unidos apoya totalmente el derecho de Israel de autodefensa, ¿no? Pero, ¿y antes? ¿Por qué no apoyó a Palestina o a Hamas incluso o por la autodefensa del pueblo palestino? Entonces, sí es una situación algo complicada, de incertidumbre, y sobre todo que en todo este entramado político, las víctimas son las personas, los civiles, que independientemente de qué decisiones lleguen a tomar Israel, Irán, Hezbollah, siempre van de por medio vidas, y pues es lo que más se quiere evitar en cualquier situación.
Pues Marlene, muchísimas gracias por la entrevista que nos acabas de dar esta noche. Nos dejas con muchísima más claridad del escenario que tenemos frente a nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marlene. Y también gracias por escucharnos a nuestro público, por haber llegado hasta este punto del podcast. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate. Y que pueden escuchar este episodio, así como los pasados, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Si te gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas, amigos, familiares y no olviden dejarnos un comentario, que nos va a ayudar mucho para saber también la opinión que tiene nuestro público acerca de este tema. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Productor, su servidor, Carlos Correa. Edición y ensamble, también su servidor. Asistentes de producción, Mariel Cabello y Sofía Gamboa. En la producción de las cápsulas informativas, Mónica García y Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.